En el marco del Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las cuencas de la Ligua, Petorca y Quilimarí, estamos generando modelos hidrológicos para representar el balance de agua en la cuenca. ¿Cuánta agua entra? ¿Cuánta agua sale? Esta modelación supone una serie de dificultades. Como dijimos antes, representamos distintas secciones o distintas componentes de la cuenca a través de figuras geométricas, por ejemplo, los ríos, quebradas y pozos. Detrás de estas figuras hay ecuaciones matemáticas alimentadas por datos del clima y también del uso del suelo. En cuanto al clima, utilizamos mediciones de lluvia caída en estaciones como estas, de precipitación. También utilizamos datos históricos de cómo ha cambiado o cuánta agua ha escurrido en los ríos. Para saber cómo ha cambiado el almacenamiento de aguas subterráneas, usamos pozos, niveles de pozos, y superficiales, niveles medidos en embalses. Luego, para poder estimar cuánta agua se usa en la cuenca, recurrimos a mapas de uso de suelo y su cambio en el tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto han cambiado los cultivos? Eso nos entrega información sobre agua para riego y evaporación, entre otros. Toda esta información nosotros la ingresamos luego al modelo, en este caso el modelo WIP, el cual, al igual que nosotros aprendemos de nuestras experiencias, aprende de los datos. Mientras más largos sean los registros, mejor será la capacidad de este modelo para poder representar situaciones de sequía o cambios de uso de suelo, entre otros. Los datos del clima los obtenemos desde la Dirección General de Aguas, que compila estaciones de monitoreo de clima en todo Chile y su historia en el tiempo. También usamos datos del explorador del CR2, que tiene los datos de la DGA y también desde la Dirección Meteorológica de Chile. Asimismo, se pueden usar datos medidos en terreno. En este mapa mostramos las tres cuencas en estudio, la Ligua, Petorca, Quilimarí. En este caso, sí tenemos datos de mediciones del clima y de uso de suelo. Sin embargo, muchas veces la dificultad es que tan bien distribuidas están. Estos puntos rojos representan estaciones de caudal y su cambio en el tiempo. Fíjense que no tenemos datos en la cuenca de Quilimarí, por lo tanto no sabemos cómo ha cambiado el agua que escurre por ese río. En cuanto a la precipitación, los puntos verdes muestran todos los sectores donde tenemos estaciones de lluvia o pluviometría. La distribución es bastante mejor que para el caso de caudal. Y estos puntos azules son donde tenemos mediciones de pozos, de aguas subterráneas. Si bien la distribución es mejor, en Quilimarí solo hay dos en la desembocadura, y en este caso el gran problema es, en realidad, el largo de los datos. Son datos cortos, registros de solamente los últimos años, que no nos entregan una historia de cómo ha cambiado el almacenamiento de aguas subterráneas, lo cual tiene que ser abordado por el modelador a través de un modelo tal como este, que es el modelo WIP. Cada uno de estos nodos representan distintas secciones de la cuenca en las cuales ocurre el balance hídrico, y nosotros ingresamos los datos medidos de clima y uso de suelo en el programa. Al ir a cualquiera de estos nodos, entonces se abre una ventana como esta, en la cual hay distintas secciones de ingreso de datos. Por ejemplo, en este caso, el clima y precipitación. El nombre que se ve en esa ventana es el nombre de la tabla donde nosotros dejamos todos los registros de lluvia de la DGA, medidos entre el año 1979 y el año 2019 para cada día de ese periodo. Al ingresar esos datos se despliega luego una figura o un gráfico en el cual se ve cómo ha variado en el tiempo. Si se fijan, hay días en los que llueve nada y hay días con tormentas bastante grandes, lo cual genera entonces una respuesta de la cuenca. Asimismo, también utilizamos datos de temperatura. Nuevamente vamos a la sección de clima de WIP y pinchamos en la pestaña temperatura. En este caso, en la ventana aparece el nombre de la tabla donde tenemos los datos diarios entre el año 1979 y el año 2019, también con mucha fluctuación. También el modelo WIP permite agrupar estos datos, dejarlos a una escala anual. En este caso tenemos la lluvia anual entre el 79 y el año 2019. Como pueden ver, si bien siempre ha habido una fluctuación importante, entre el año 2010 y el 2019 se ve que la precipitación ha disminuido bastante, producto de la mega sequía. El clima, por tanto, es dato que sí tenemos. La gran dificultad en este caso en la cuenca o en las cuencas de estudio es
cómo ha cambiado el almacenamiento de aguas subterráneas, porque es difícil de ver y tenemos pocos pozos con pocos registros. En esos casos es fundamental que el modelador sea capaz de inferir el comportamiento de esa componente a partir de otros datos. Muchas gracias.